Yo soy el crack. Yo soy la estrella. Yo soy el ídolo. Las estrellas se apagan. Los ídolos caen. Los cracks envejecen. Los managers son eternos. Porque se malinforma a la gente, ¿no? Entonces, bueno, ese es punto número uno. La opinión de la gente es totalmente respetable, y tiene todo una justificación. ¿Que queremos más? Sí. Yo también soy autocrítico en mi trabajo, por supuesto. Soy el más exigente y el más autocrítico con lo mío. Pero bueno, hay muchas cosas que hay que valorar. Los medios han hecho con la especulación de este tema de Memo, han creado unas expectativas que a veces no son reales, punto número uno, que esa no es culpa nuestra. Y después hay que analizar caso por caso, porque me dices, después del Mundial, bueno, ¿cuántos equipos han buscado portero? Varios equipos. Después del Mundial, ¿cuántos han fichado portero después del Mundial? Bueno, fichó Keylor Navas, A ver, Real, Real. Jorge, yo nada más porque te habla Rafael Ocampo y te saludo con mucho gusto y me da de verdad de verdad me da gusto que podamos estar platicando, que no es otro el perfil de nosotros. Sí somos críticos, intentamos documentar lo que... Francisco Guillermo Ochoa Magaña, el actual portero del Salernitana, es el actual portero titular indiscutible entre comillas de la selección de la Federación Mexicana de Fútbol FIFA, a pesar de sus números de escándalo, sus goleadas y descensos en distintos equipos de Europa, se ha mantenido como el portero titular de dicha selección nos guste o no. Pero, ¿por qué pasa esto? Como a pesar de ser el portero más goleado de México, siga teniendo oportunidades y titularidad no solo en la selección tricolor, sino también titular en los clubes que ha estado. Y otra y quizás más hablada, como sigue siendo pieza inamovible para la selección a pesar de los papelones como el 7-0 de Chile o goleadas también a nivel clubes. Las respuestas se resumen en dos palabras: Jorge Berlanga. Se los explico. Promanaje es una agencia especializada en promoción del futbolista, colocándolo en mejor posición posible, no solo a nivel clubes o en selección, sino también en lo industrial, especialmente en la rama del marketing y negocios administrativos. Eso quizás no importe para el aficionado promedio o casual, pero al final todo esto del marketing y la información poco reflejada y sin información específica de sus contratos, explica con claridad y con argumentos sólidos el por qué en el fútbol mexicano están los de siempre y sobre todo de la misma forma. Ochoa no es el único futbolista asociado con esta empresa promotora Promanaje, también se encuentran futbolistas como Charly Rodríguez de Cruz Azul, y el Cone Brizuela. El señor que está detrás de esta promotora es el señor Jorge Berlanga. El representante de Ochoa estuvo bajo sospecha del manejo o inquisición política en los clubes que ha estado. Por ejemplo, en el caso más reciente, Ochoa en su primer año en el Salernitana tuvo su competencia donde, en mi opinión, Luis Giuseppe es mucho mejor que Ochoa en todos los aspectos como portero de lo que es Ochoa. Entonces, Jorge Berlanga, al ver que Ochoa no tenía argumentos para llevarse la titularidad, acudió y negoció de manera de comía al señor Luigi Genovese, el coordinador de arqueros del club Salernitana. 2014-2015 no calificaron esa sanción. Si ellos pero una sanción que le impusieron por adeudos. A ver, pero tú no eres el abogado del Málaga, Berlanga. Tú eres un representante de un jugador. No, por supuesto, pero hay que informar. La deuda del Málaga la deuda es una esa. de las menores hoy en día. A ver, ok, Jorge, lo que no puedes es no aceptar que al menos desde una óptica periodística
se tenga que citar ese caso y esa historia. Yo veo de verdad testimonios de muchos jugadores que han tenido problemas para poder cobrar. A ver, lo que estamos recuperando es la historia del equipo en los últimos años, y ahí, como gente de fútbol, que sé que lo vives de todos los días, debes de reconocer que sí está llegando a un equipo con esos antecedentes. Ojalá, por el beneficio de tu representado, que además, créeme, creo que es un tipo querible por todos, Memo Ochoa, ¿no? Ojalá el Málaga y su propietario estén saneados financieramente y les paguen puntualmente, pero la realidad, Jorge, insisto, como gente de fútbol, es que las grandes inversiones se han ido, que los grandes jugadores se han ido, que el gran técnico que tuvieron se fue, y en parte se fueron porque el Málaga empezó a ser débil financieramente. Bueno, ahí podemos debatir muchísimo sobre este tema. Por supuesto que se han ido, pero hay también una justificación del por qué se va. Cuando esta persona compra el Málaga, el club tenía una deuda de 150 millones de euros. Entonces, tú me estás hablando de deuda, yo te voy a preguntar, ¿qué equipo en España no tiene deuda? Pero ¿cuántos equipos dejan de pagar a los jugadores, Jorge, sinceramente? Pasó ahora con el Betis, ¿no? Hace poco. ¿Cuántos? ¿Tres? ¿Cuántos? El Racing, que salió la Copa, ¿no? Bueno, Jorge, entonces está bien, o sea, tú estás contento, tú estás llevando a Memo Ochoa a un equipo. Yo te explico, por supuesto que siempre aspiramos a más, y siempre, y no, lo que no puede cambiar el juicio es que en 15 días no tenga capacidad para jugar el Mundial porque hay mejores que él, y ahora ser el primer portero mexicano en la historia en llegar a la Liga Española y que sea un fracaso o un ridículo. Ahí es donde me parece que ya es un poco excesivo, nada más. Pero cambia las cosas, como cambió también en Costa Rica. Tú sabes que, por ejemplo, Keylor Navas no era considerado como titular por parte de Jorge Luis Pinto. No era considerado como titular por Jorge Luis Pinto, ¿eh? Lo tuvo que venir un convencido. Sí, y te lo digo de buena fuente y con argumentos sólidos. Lo dijo Luis Gabelo Conejo, el entrenador de porteros. Y luego tuvimos que convencerlo, todo el cuerpo técnico, para que lo pusiera a jugar. Y les dijo, vamos a poner el primer partido con Uruguay. Y si nos funciona, lo dejamos. Fue tal ¿Quién jugó la eliminatoria? No, bueno, así fue. Es la historia que te estoy contando. ¿Pero quién jugó la eliminatoria? No, nada más, perdón. Te saluda Luis Castillo, porque tal vez estamos desviando el tema, que si Conejo, que si Keylor. A ver, dices que eres autocrítico, Jorge Berlanga. ¿En qué fallaste? Oblak, un esloveno, 16 millones de euros pagó el Atlético de Madrid al fútbol portugués. Lo de Ter Stegen, bueno, lo podemos descartar, un chico de 22 años que su bizarreta le dio seguimiento. Bravo, chileno. ¿En qué fallaste para no llevarlo a donde debe de estar Memo Ochoa? Todos los casos que mencionaste tienen pasaporte comunitario, todos. Entonces yo no puedo ir contra el reglamento. El Atlético de Madrid tiene ciertas plazas de extracomunitario. Yo no puedo decirles y obligarlos que den de baja a uno. O sea, entonces, todos los que mencionaste, todos, tienen plaza, no ocupan plaza extracomunitaria. Entonces, esto no es la PlayStation. Hay unos límites, hay unos cupos, y después hay unos gustos también, por supuesto. Que unos quieren unos y otros quieren otros. Claudio Bravo lleva 8 años en España y tiene 33 años. Que es el enfoque que le quieras dar. Sí. Yo creo que si lleva 8 años en España y tiene 33 años y fue al Barça, el paso para ir al Málaga no quiere decir que sea el último para Memo, nada más. Entonces, Keylor Navas lleva 5 años en España, y todos los que mencionaste son comunitarios. ¿Cuándo le dan el pasaporte comunitario a Memo, Jorge? ¿Qué? ¿Cuándo le dan el pasaporte comunitario? Pues está el proceso en marcha y estamos esperando noticias en septiembre. Arremetió en contra del representante de Jesús Corona, Matías Bunge. Vucetich no ve con buenos ojos la idea de que Bunge quiera llevarse al canterano del Monterrey al viejo continente. Por supuesto que me gustaría platicar con él, pero creo que en estos momentos a lo mejor existe una barrera, a lo mejor por parte de, no sé si del representante, que es el que a lo mejor ha creado esta situación. Elementos jóvenes que tienen trayectoria, que vengan a hacer actos de piratería, podríamos decirlo, porque prácticamente es lo que está sucediendo. Son 4 años para que una persona nada más venga, los vea tantito
y los pueda promover porque tienen talento. Pues sí, sabemos que tienen talento, por eso están en las instituciones. Yo creo que hay experiencias ya en ese sentido, donde muchos jugadores han ido a jugar a Europa, se los han llevado muy jóvenes y no ha pasado absolutamente nada. Se ha hablado tanto del caso, pero no hay ninguna oferta oficial. Y a veces lo que se busca en estos casos es el beneficio personal y concretamente a lo mejor del representante. Por lo pronto Vucetich no se distrae y piensa en el duelo de la fecha 1 ante la máquina celeste del Cruz Azul, en donde espera que su equipo inicie con el pie derecho. Sí, por supuesto. De hecho, bueno, esa es la intención, ¿no? Claro, ¿no lo ves tú que se quede en Monterrey? ¿Lo ves más cerca que se vaya a Europa? Y bueno, como en algún momento se lo comenté a algún colega tuyo, la idea es que continúe su carrera por allá, ¿no? ¿Hay ofertas ahorita, Matías? Hay algunas cosas que están avanzadas y que se están hablando y bueno, veremos digamos cuál sea el camino que optemos por seguir. El jueves pasado comentaba el técnico de Rayados, Vucetich, no sé si escuchaste las declaraciones, que estaba siendo mal aconsejado. ¿Qué puedes decir de eso, Matías? Que en la opinión del señor Vucetich, la verdad es que no oí las declaraciones, pero es una opinión muy válida. ¿Tú le dijiste que no acudiera a la semana anterior al entrenamiento? No, bueno, eso es algo, pláticas que tenemos con Jesús, pero tampoco voy a entrar en detalle de qué es lo que hablamos y qué es lo que no hablamos. Lo que importa es el futuro del jugador y cuál es la idea de tanto del jugador como mía, que continúe su carrera en Europa. Analizaremos la situación para que pueda cumplir su sueño. ¿Se irá con la sub-20 o qué es lo que tú esperas? Tendremos una reunión con el club. De momento sí comentaron que en el día de ayer y que el día de hoy y que el día de mañana se tiene que presentar a donde se presentó hoy. Cuando algún compañero de él hizo lo mismo, como el Chupete, también tuvo que ir a entrenar con la 17 con la 20 y ahora le tocó a Jesús. Entonces creo que está dentro de las políticas del club. No hicieron ni una excepción en lo positivo ni en lo negativo, así que creo que es correcto. Pues ahí están las declaraciones de Bunge. Para el periodo fiscal de junio de 2014 a junio de 2015, Pelón Investments, una de las empresas creadas por el futbolista Diego Reyes y Matías Bunge, reportó ingresos por 466.666 euros, 8.185.321 pesos mexicanos. Según el informe sobre sus cuentas anuales que entregó a los registros de Malta, ese dinero corresponde a servicios profesionales derivados de la asignación y transferencia de derechos de imagen. La empresa reportó gastos administrativos de 12.931 euros y beneficios antes de impuestos de 452.486 euros, 7.936.604 pesos mexicanos. Por estas cantidades pagó 158.898 euros de impuestos, 2.787.070 pesos mexicanos, correspondientes a una tasa del 35%. Además, distribuyeron 269.750 euros, 4.731 pesos mexicanos, entre sus accionistas, es decir, con Nemo Limited. Se pagaron a sí mismos, según consta en los estados de cuenta revisados. Por separado, los reportes de Nemo Limited en el mismo periodo fiscal reflejan ingresos de inversión por 415.000 euros y, esa cantidad, se refiere a su posición en Pelón Investments. La diferencia entre el dinero obtenido entre ambas firmas, alrededor de 145.250 euros, formó parte de la devolución de impuestos para los accionistas. De esta forma opera el fisco en Malta. El hecho de incluir una firma en la panza de otra arroja beneficios para los dueños. Pero esos no fueron los únicos beneficios.
Pelon Investments pagó originalmente 158.898 euros, 2.787.000 pesos mexicanos, de impuestos, pero la mayoría de este dinero les fue devuelto por medio de Nemo Limited. El régimen fiscal de Malta permite la devolución del 100% de los impuestos pagados por una holding que tenga una subsidiaria. En este supuesto se encuentran Diego Reyes y Matías Bunge. El futbolista y su representante siguieron escrupulosamente el guión que aconsejan los expertos en ahorro fiscal en Malta. Uno de sus asesores fue Michael Stigluna, director ejecutivo de una firma que proporciona servicios corporativos y fiduciarios a clientes extranjeros. El 14 de julio de 2014, este abogado presentó una carta ante las autoridades maltesas, presentándose como director de Nemo Limited y, de paso, explicó que más del 90% de las actividades las realizaban en el extranjero. De hecho, este argumento es una condición para tener ventajas fiscales. Matías Bunge, como director de la empresa Pelon Investments, hizo exactamente la misma carta y la presentó ante las autoridades fiscales el 3 de septiembre de 2014. Así fue como las dos empresas se declararon con actividades comerciales fuera de Malta, apegándose al artículo 182 de la Ley de Compañías de Malta, y con ello garantizaron la devolución de los impuestos. Si Diego Reyes y Bunge declararan los 466.000 euros de derechos de imagen en Portugal como ingresos personales, tendría que pagar 48% de impuestos, lo equivalente a 200.000 euros, unos 3.858.000 pesos mexicanos. Y si abrieran una empresa portuguesa para esos fines, pagarían 21% de impuestos, es decir, unos 97.000 euros, 1.700.000 pesos. En cambio, la estructura financiera usada, una empresa dentro de la otra, con cuentas bancarias en la Valeta, la capital maltesa, hizo posible que solo pagaran menos de 30.000 euros, 526.200 pesos, de acuerdo con cálculos hechos para este reportaje con base en las leyes fiscales y las declaraciones de ambas compañías a las que se tuvieron acceso. Estos documentos no están dentro de la filtración que dio origen al Paradise Papers. Matías Bunge también emprendió su propio negocio en Malta. Actualmente es dueño de Torlic Holding Limited. En la apertura de su empresa, Bunge utilizó los servicios de un despacho de consultoría financiera fundado y dirigido por un gran caballero de la Orden de Malta, una congregación que data de hace más de 900 años, durante la época de las cruzadas, como un ejército para proteger a la Iglesia Católica. El representante de futbolistas ha sido casi dueño único con 2,999 acciones. Las restantes pertenecen al despacho FJV Management Limited. Las iniciales corresponden a Francis J. Vasallo, un ex ejecutivo del Chase Bank en Europa, otrora gobernador del Banco Central de Malta y actual director de un banco privado en aquella isla del Mediterráneo. La secretaria de esa firma ha sido Adriana Camiller y Vasallo, empleada de FJV. Desde hace 15 años, el socio de Bunge decidió convertirse en caballero de la Orden de Malta, siguiendo la tradición de su padre. Pero él fue más allá, hizo votos de pobreza, castidad y obediencia. Él es el dueño de la promotora Cantera Latina, donde el equipo que más consienten de sus servicios son León y Pachuca, es decir los equipos de Jesús Martínez del grupo Pachuca. Algunos de sus futbolistas dentro de la Liga MX son Jesús el Tecatito Corona, Pocho Guzmán y Estefano Carrillo. Su modelo de negocio son el trato del traspaso europeo, cortando el proceso de contrato sin infringir, o en su defecto adulterarlas para llevar al joven como joyita a Europa. Este señor suele llevarlos a ligas como la de Bélgica, Portugal, o hasta en los casos más mediáticos, a la Liga Española. Hay jugadores que se estuvieron mencionando mucho, como César Montes, como Macías, Córdoba, son jugadores que lo están haciendo muy bien en la Liga Mexicana, que son jóvenes y que bueno, creo que tienen hoy potencial para poder jugar en Europa. Quizás en este mercado pueda resultar a veces un poco más complicado por la situación económica de algunos equipos, pero está claro que ellos van a tener en algún momento la oportunidad de jugar en Europa, pues son grandes profesionales y van a aprovechar esa oportunidad.
London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay. Build it up with wood and clay, my fair lady. Wood and clay will wash away, wash away, wash away. Wood and clay will wash away, my fair lady. Una llamada al número de teléfono que figura en la lista oficial de agentes de la FIFA con licencia de la Asociación Inglesa de Fútbol de Nicholas Blair le llevará a la oficina de Londres de su madre, Cherie Blair, donde no hubo respuesta, oficial o de otro tipo, a los informes de su primer contrato millonario en el fútbol europeo. La trayectoria profesional del hijo mediano del ex primer ministro es bien conocida, pero la sugerencia de que ganó alrededor de $1 millón, 630.000 libras esterlinas, de un acuerdo que involucra al mediocampista mexicano Héctor Herrera del Pachuca, en la primera división del país, al Porto causó sorpresa en la fraternidad de agentes. ¿Podría un agente novato sin experiencia en el fútbol como entrenador, cazatalentos o jugador lograr un acuerdo de esa magnitud, incluso con sus conexiones familiares bañadas en oro? El Porto ha informado a los periodistas en Portugal desde el verano que cuando se trataba de tratar con Pachuca, Blair, de 27 años, manejaba las negociaciones en nombre de Herrera. En una intrigante colisión de mundos, parece que un chico de Tijuana de 23 años ha depositado su confianza en un inglés que pasó su adolescencia en el número 10 de Downing Street. Como es habitual en transferencias de este tipo, no habrá rastro documental oficial y la tendencia es que los derechos económicos del jugador, esencialmente su propiedad en el marco del fútbol, probablemente se repartirán entre los inversores y su club. En Inglaterra, los agentes autorizados por la FA son posiblemente los más regulados del mundo. Cuando se le preguntó por qué tan pocos de ellos hacían negocios en México, un agente británico respondió: "No quiero encontrarme enterrado hasta el cuello en la arena en un desierto mexicano". México tiene fama de ser un mercado difícil y Nicky Blair y su empresa, Magnitude Sports Limited, habrán tenido que estar seguros de sus conexiones para asegurarse de que se les pagara la comisión por el acuerdo, en esa región del mundo, normalmente. El 10% del valor del contrato del jugador. Como beneficio, se paga además del salario del jugador. Historias promocionadas. Juego de apuesta explota en México. Oferpos MX. Registrarse portabola. Enlaces patrocinados. Cualquier trato con el Porto involucrará al astuto director técnico del club, Antero Enrique, aunque es Jorge Nuno Pinto da Costa, el formidable presidente de 75 años, quien tiene la última palabra. Es con Enrique con quien Blair se habría visto obligado a negociar no solo los términos personales de Herrera sino también sus propios honorarios. Durante la última década, el Oporto ha sido posiblemente el club comercial más exitoso de Europa, vendiendo a jugadores como Radamel Falcao, Hulk, Anderson, Deco, Ricardo Carvalho, Pepe y James Rodríguez, además de obtener importantes pagos de compensación del Chelsea para los entrenadores José Mourinho y André Villas-Boas. Pero a menudo han poseído solo una parte de los derechos económicos de los jugadores con propiedad de terceros, prohibida por la FA, muy común en Portugal. Se entiende que el propio Blair trabaja con su amigo Gabriel Moraes, a quien conoció en la Universidad de Oxford en Magnitude Sports Agency, que afirma tener oficinas en Brasil y México. Estas sociedades de gestión en Inglaterra son generalmente una confederación flexible de agentes que, aunque a veces trabajan juntos, se sabe que se roban clientes unos a otros. Lo que no hay duda es que Blair aprobó su examen de agente de la FA, que es un requisito para cualquiera, con excepción de los abogados, que desee firmar acuerdos que involucren a clubes ingleses. Estos exámenes abarcan 20 preguntas de opción múltiple, tienen una tasa de aprobación del 50% y son una forma en que la FA intenta regular una industria con una cultura del salvaje oeste.
Nicky Blair, extremo derecho, con su familia en el número 10 de Downing Street, Getty Images, en los acuerdos que involucran a clubes ingleses, la FA actúa como cámara de compensación del dinero pagado, incluidos los honorarios de transferencia y las comisiones de los agentes, donde es norma en el Reino Unido se cobra una tarifa equivalente al 5% del contrato del jugador. Solo cuando el órgano rector está satisfecho de que la documentación está en orden se libera el dinero y se completa la transferencia del registro del jugador. En México es seguro asumir que ese tipo de controles no son necesarios. Los jugadores mexicanos no se han mudado a Europa en la misma cantidad que los sudamericanos debido a los salarios relativamente altos que pagan los mejores clubes mexicanos, aunque eso está cambiando. El sitio web de Magnitude Sports dice que representan a jugadores brasileños del Desportivo Brasil, una academia que existe para producir jugadores exclusivamente para el mercado de transferencias y no tiene un equipo senior. Es propiedad del lamentablemente llamado Traffic. Cherie Blair es directora de Magnitude Sports. En su autobiografía, el presidente de la FA, Greg Dicke, recordó cómo, en sus días como director del Manchester United, una vez lo llamó para pedirle que le consiguiera un descuento en una camiseta del United para su hijo mayor, Ewan. Él cumplió debidamente. Magnitude también representa a Marco Fabián de Chivas Guadalajara, quien podría ser otra transferencia potencialmente lucrativa para Blair. Pero si Fabián llega a un club inglés, el escrutinio sobre el monto de los honorarios de la gente será menor. Leandro Cufré, exjugador del Atlas, el primer entrenador del Atlas en la era orleguista en el Atlas, y ex compañero de Robert Dante Siboldi en Santos Laguna, y actual entrenador de la selección de Venezuela, es también el dueño de la empresa promotora Key Talent, donde se encuentran jugadores como Orbelín Pineda del AK Atenas, y el portero del Santos Laguna Carlos Acevedo. Leandro Cufré es el claro ejemplo de que el fútbol es un negocio jugoso para el jugador, se puede retirar y tener la influencia política suficiente para también adentrarse al mundo turbio de las promotoras. Manfredi Caleca, antes de que fundara la empresa promotora Elite Sports, era un socio de Promofoot. Su esposa Nancy Barragán le ayuda a su marido a nivel imagen de sus clientes y cooperación de marcas y empresas a nivel marketing para el jugador de sus representados. Actualmente tiene su canal de YouTube dedicado al podcast llamado Bajando la Bola, donde suele invitar a algunos jugadores a su programa. Aquí les dejo la imagen de su canal, para que vean y espero les sea útil ese programa. Pero regresando al tema, Manfredi Caleca tiene esta promotora con jugadores como el Nene Beltrán, Rodolfo Pizarro, Raúl El Dedos López, entre otros más. Un ex representado afirmó un caso donde lo trataban en términos de papeleo una actitud agresiva por parte de sus abogados de esa empresa. El futbolista de Cruz Azul señala que ha tenido inconvenientes para cambiar de agencia debido a un acuerdo que no se ha respetado. Uriel Antuna, futbolista de Cruz Azul, reveló problemas con la empresa Elite Sports, su anterior agencia de representación que encabeza Manfredi Caleca. El brujo externó que desde inicios decidió cambiar de agentes, pero hasta la fecha ha tenido inconvenientes, incluso señaló algunos actos ilegales ante la FIFA, además de que informó que su carrera está en manos de Ocelot Sports, con Gabriel Moraes y Luis Loreto. En mi último traspaso de mi carrera profesional estuve representado por Manfredi y la empresa Elite Sports, escribió Uriel Antuna en sus redes sociales en referencia a la transacción para llegar a Cruz Azul tras su paso por Chivas en el 2022. Al principio de este año, les comuniqué mi decisión de no continuar trabajando con la empresa y dejar todo en buenos términos, pagándoles lo que se les debía y seguir caminos diferentes. Para mí, la palabra es importante y quedamos en mutuo acuerdo. Si yo decidía irme, iban a respetar la decisión. Uriel Antuna reveló que a pesar de que habían llegado a un acuerdo, la empresa Elite Sports, de Manfredi Caleca, no ha cumplido y han tomado una actitud agresiva, además de que manifestó actos ilegales ante la FIFA. Hasta el momento ellos no lo han cumplido y han tomado una actitud agresiva con sus abogados a pesar de que tengo una representación ilegal de 3 años, cuando el máximo es un contrato de 2 años bajo las reglas de FIFA, con una renovación automática de 1 año, también ilegal para FIFA.
Por último, el futbolista de Cruz Azul les manda un mensaje a los jugadores jóvenes para que no caigan en las mismas prácticas, además de que externó que, a pesar del problema que tiene con su anterior agencia de representación, está centrado en la máquina. Mi enfoque está con Cruz Azul, pero es importante que la gente se entere que no hay negociaciones sin que yo esté enterado o sin mi autorización. También quiero aclarar que únicamente Gabriel Moraes y Luis Loreto de Ocelot Sports son los únicos que me pueden representar al día de hoy, concluye. A mitad del torneo a mí me separan del entrenamiento, llegan y me separan del plantel, pues me dicen, ¿sabes qué? Van a hablar contigo porque pues quieren charlar contigo. Estaba Rafa Ortega de presidente en ese entonces. Entonces llego yo con Rafa Ortega, del entrenamiento a mí me sacaron, estaba el Güero Real. Entonces habla conmigo Rafa Ortega, me dice... Güero Real era el técnico. Era el técnico. Okay. Güero Real era el técnico en ese entonces. Fue el que a nosotros nos debutó y con él fue el que nos subió a Primera División. Cuando ya llego a hablar con Rafa Ortega, conmigo se manejó un tema, extracancha se puede decir, que tenía que ver con la familia. Okay. Pero en sí, a mí me dijo Rafa Ortega, ¿sabes qué? Se está manejando este tema, llegó una persona, parece ser que... Todo parece indicar que una persona fue al club y habló con los directivos y les dijo sobre el tema extracancha que yo tenía de mi familia. Okay. Ellos, o sea, mi apellido sonaba, pero nunca ni por la mente, pues. Entonces, cuando hablan conmigo, me dicen, ¿sabes qué? No te queremos perjudicar, pero lo vamos a tomar, ponerlo como si tú en la escuela no quise estudiar, pues. Entonces yo le dije, pues, ¿cómo vas a poner eso si también me vas a perjudicar a mí? Pues, o sea, entonces, si quieres podemos hablar con la verdad y pues ni modo, o sea, que se tenga que destapar. No, te va a perjudicar a ti y no va a perjudicar a nosotros. Ok, dije yo, está bien, entonces, ¿qué procede? Entonces, me dice, ¿sabes qué? Se va a manejar como eso, como lo que es, que no quisiste estudiar, pero hasta ahí. Ya no se va a tocar otro tema que no sea eso. Pero cuando quieren dar la noticia, a mí me pusieron que yo no quise estudiar, que yo llegaba borracho a Casa Club, que yo un día metí hasta la banda ahí en Casa Club. O sea, eso lo dijeron ahí mismo en medios, pues. Okay. Entonces yo quise hablar en ese entonces, pero yo tenía un representante que... y ojalá que tengan más adelante mucho cuidado con los representantes porque te perjudican y a veces te benefician. Entonces él me dijo que nunca hablara de ese tema. Pero igual, o sea, no puede ser un tema de educación porque, pues en sí nunca estábamos en Chivas, o sea, nunca estábamos... ¿Había una relación del representante con el club, algo que interfiriera o fuera un conflicto de intereses como para no permitirte hablar de parte del representante? El representante, ese representante que teníamos nosotros, estaba ahí en Chivas más que nada, pues era... Sí, con razón. No pertenecía al club, pero tenía relación, ¿me entiendes? No era parte de la nómina, pero era surtidor de jugadores exclusivos de Chivas, sí. Entonces, surtió un jugador bueno, entonces el club, ¿sabes qué? Tengo tal jugador, platícalo con él, o sea, el club se daba cuenta a los jugadores también que tenían potencial y él platicaba con ellos y le decía que quería ser su representante y ya había ahí un acuerdo, pues. Entonces a mí me dice, ¿sabes qué? No vamos a tocar el tema, pero o sea, yo salí, a mí me dijeron, ¿sabes qué? Estás fuera de Chivas, ya estás fuera de Chivas, aquí está tu finiquito, aquí está tu baja, aquí está todo, eres un jugador libre, te puedes ir donde tú quieras. Para mí Promofoot fue la peor decisión que yo tuve. ¿Eras de Promofoot tú? Sí. Okay. ¿Quién lo dirigía? Mira, en ese entonces, mi representante era Jorge Sigala, se llama. Sí. No sé si lo ubiquen, pero Jorge Sigala fue mi representante en ese entonces cuando yo estaba. Que todavía era poquito más chico, pues ahorita ya es algo grande, pues. Entonces Jorge Sigala para mí fue mi representante cuando yo estuve en Chivas. La explicación que ellos te daban era por el contexto de tu familia, lo que se dio a conocer, lo que se ventiló. De eso era que no iba de acuerdo con los valores. ¿Cuál fue la explicación? La imagen que te decía. La explicación fue que ellos, por ejemplo, Chivas es un club que pues es muy importante, ¿no? Es un club muy importante donde ahí hay de todo, hay políticos, o sea, de una clase diferente. Entonces ellos no se querían ver manchados con una imagen de extracancha como la que yo tenía. Entonces, según ellos no querían tener una persona que tuviera vínculos viene siendo
con el narcotráfico, un decir, porque ellos nunca han tenido nexos de esos. Ellos no querían verse manchado, el club no quería verse manchado en ese tipo de cosas, pues. Sí. Fue la explicación que a mí me dieron. ¿Qué tú recibiste? Que a mí me dieron, que ellos no se querían manchar de esa manera, que si algún día tenía que algo que ver, que ellos no querían recibir la noticia o que el club Chivas tenga que ver con una imagen de esa. Esa fue la explicación que a mí me dieron ellos. Aunque tú no tuvieras que ver directamente con nada, era un tema de tu padre, era un tema de tu familia. Yo hablé con Rafa y yo le dije, ¿sabes qué? Déjame hablar con Vergara. O sea, déjame hablar con él, déjame explicarle cómo está la situación, que uno, o sea, tú sales de una ciudad, sí, ¿verdad? Sales de una ciudad donde a lo mejor eso es lo que abunda, te puedo decir. Sí. Pero tú sales con la ilusión de ser algo más, de ser algo diferente, no eso. Las cosas se fueron acentuando, marcando muy en contra de él, principalmente de la prensa mexicana, lo marcaban demasiado de fiestero, de muchas cosas, ¿no? Yo creo que nosotros mismos hemos sido los que hemos ahuyentado a Carlos. Carlos es un crack, para mí es un crack, es un jugador fuera de serie y que puede ser útil, sí, pero la decisión la tiene él, como te digo. ¿Él se siente agraviado? Aquí en México sí, la verdad es que sí. O sea, mi pregunta es ¿por qué allá no la tiene? ¿Por qué no tiene esa prensa en contra de él? Sin embargo, todo lo contrario. Se la pasan alabándolo. Yo no sé qué es lo que esté pasando, ni cuál sea la intención, o si no lo quieran cubrir, ni mucho menos. Carlos es una persona muy sencilla y muy diferente, ¿no? Yo creo que se está haciendo un trabajo que no suma. Yo creo que estamos restando todos, ¿no? (0777, 098, 916, 773, 4130). Alejandro López Martínez LTD, Sociedad Anónima CV San Luis Potosí, dueño de la promotora Pitch Group 02. 24. 2007, conoció a un jugador recién retirado. Santiago Baños, más que amigos somos socios, úntate a mí, te daré el puesto de asistente del cuerpo técnico, y a cambio usted me informará de sus jugadores, más que un entrenador, serás mis ojos dentro de la institución. Y si se dan las cosas, podrás ser el presidente de algún club importante, así ganaré todo y tú serás el presidente garantizado, seremos socios, usted y yo haremos un gran negocio. Gracias a ti Baños, estaré un paso adelante de Enrique Applebaum. Te lo encargo mucho, socio. Hace mucho tiempo, en un país muy lejano, vivía un monstruo sin nombre.
El monstruo deseaba un nombre, y lo deseaba tanto que apenas podía pensar en otra cosa. Un buen día, el monstruo emprendió un viaje para buscar el nombre que tanto anhelaba. Pero el mundo es demasiado grande. Y por ello, el monstruo decidió dividirse en 2 mitades. Una mitad se fue al este y la otra hacia el oeste. La mitad del monstruo, que había ido hacia el este, encontró pronto una aldea. Y en esa aldea, a un herrero que trabajaba le dijo: «Oye, herrero, quiero que me des tu nombre». «¿Pero qué tonterías dices? Eso nunca», replicó el herrero. «Si me das tu nombre, me introduciré en tu cuerpo y te transmitiré toda la fuerza que te falta», prometió el monstruo. «¿En serio? Bueno, si de veras vas a hacerme más fuerte, te lo doy», respondió el herrero. Entonces el monstruo se introdujo en el cuerpo del hombre. A partir de ese momento, el monstruo se convirtió en Otto el herrero. Otto era el más fuerte de la aldea. Sin embargo, un día... «Mírame, mírame. Mira qué grande se ha hecho el monstruo que hay en mí. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glux». El monstruo, que tenía mucha hambre, se había ido comiendo al herrero por dentro. Y así fue como el monstruo se quedó otra vez sin nombre. Al poco tiempo, lo intentó de nuevo con un zapatero llamado Hans. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glux. Al comérselo, volvió a quedarse sin nombre. Lo intentó también con un cazador llamado Thomas. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glux. Pero se lo comió también y volvió a quedarse sin nombre. Al final el monstruo decidió buscar un hombre en el interior del castillo. Al entrar, encontró a un niño enfermo. «Si me das tu nombre, yo te haré fuerte como un roble», le dijo el monstruo. «Si logras que me recupere y me ponga sano y fuerte, mi nombre es tuyo», replicó el niño. Y así fue como el monstruo se introdujo en el interior del pequeño. El niño se curó milagrosamente. El rey estaba de lo más contento. «El príncipe se ha curado, el príncipe se ha curado». Al monstruo le gustó el nombre del príncipe. Y la vida en el castillo le gustó también. Por eso, y aunque se moría de hambre, hizo esfuerzos por contenerse. Un día tras otro, cuando el hambre le acechaba, el monstruo esperaba paciente a que pasara. Pero llegó el día en que el hambre fue tan acuciante que... «¡Mírame, mírame! Mira qué grande se ha hecho el monstruo que hay en mí». Y entonces se comió al rey y a toda la corte de una sentada. Grush, grush, ñam, ñam, grum, grum, glux. Como se encontraba muy solo, decidió emprender de nuevo otro viaje. Y anduvo y anduvo. Un día, el principito huérfano se encontró a la otra mitad del monstruo que había ido hacia el oeste. «Yo tengo nombre, ¿sabes? Un nombre muy bonito», le dijo el monstruo del oeste al príncipe. «¿Para qué sirve un nombre? Sin nombre también se puede ser feliz. Míranos a nosotros, somos monstruos sin nombre». Y con estas palabras el monstruo del este se comió al del oeste. Ahora que por fin había conseguido un nombre, no tengo a nadie que me llame para recordarlo, con lo bonito que es mi nombre.